Pues yo estaba aquí, vamos para allá. Ah, yo pensé que también. Vamos, ya vamos a subir la cuesta esa. Vamos a llegar arriba al piso. Pues yo creo que todos estábamos contando con ir para allá. Yo creo que sí. Contará desde este arco, ¿no? Supongo. Desde el arco. Sí. No vi nada. Capura, que está apretando el chaval de allí. Spiderman, te voy a dar yo a ti, Spiderman, te voy a dar yo. Estás en la tuya. ¿Qué, dejasteis a Susito en casa? No, Susito nos metió. Susito nos metió. Decírselo ahí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! Susito nos metió y ahora venimos nosotros. Sí, va. Va a ser una... Bueno, ¿qué le doy? ¿Allí? ¿Le das aquí? ¿Dónde le das? Aquí en el arco. Escaleras, primer obstáculo para todos los atletas. Y nos vemos, gladiadores, nos vemos en breve en la Escuela Naval Militar, donde está situada la línea de meta. Ahora pilla una moto y va para allá. Hola. De penitencia. ¿Por qué me apunta esto? Pero joder, en 2 semanas tengo examen, joder. Vamos cobrando esa salida 10 minutos con paciencia, recordar. Un minuto de salida, pero... Arriba, final,
Para descanso. Esa le facilita. ¡Vamos! ¡Va lento! Vale, no aproveches a adelantarme aquí, con el vale. A ver, se me espabilen. Va. Ya la que me entrena Bernardo a mí, Están locos estos gallegos. Hola, señorito. Pues lo bonito que habría sido ir por el agua. la mitad va a subir. Queda la mitad. ¿Qué tal? Hasta luego.
No. ¿Verdad? ¿Tengo a Pedrito allí? ¿Y Pedrito? Ay. Ciao Conchi! Vamos, Robert. Vamos, Rubén, venga, Robert.
Chao, Juan. Chao, Adri, vamos, todo para abajo hasta la playa, vamos. Venga, ánimo, Adri. ¿Cómo vas? ¿Calentando ya? Pues queda el peor tramo, ¿eh? Vamos, Pedro. Vamos. Vamos, Rubén.
Hay menos arena de lo esperado. Yo pensé que íbamos a ir todo por las playas. Rubén, ¿cómo vas? ¿Quieres agua? Venga, recupera. Ya viene subidita después de las escaleras. ¡Vamos, Rubén! Última subida. Es último, sí. Siempre es última, aunque haya después más. En nada bajamos ya para Guete. Venga, Rubén. Cuerpo para adelante. Vamos hasta ahí, recto para atrás, en llano. Un pequeño vaivén ahí y ya está. Cuidado. ¡Vamos! Este camino no lo conocía. No te digo más. Pensé que iba atrás. Eso conocí. La palanca. Conozco. ¿Ves? No, siempre atravesaba un poco más para arriba. Entonces ahora ya nada. Ahora es todo bajar ya. Hasta Aguete. Después de Aguete viene una subida. Ahí pequeñita también, pero se lleva bien. Después de aquel ya está. Bueno, yo esperaría un poco. ¿Cómo me dices tú? Claro, casi. Después de Aguete vamos a subir. Y cuando empiece la bajada, ahí sí. Ahí le puedes dar. Joder, mi hermano me quedó atrás. ¿Dónde viene? Ah. ¡Vamos, Rubén! ¡Venga! Tú vas gestionando demasiado. Sí. No, viene. Se quedó un poquito atrás ya. Ya me dijo que tirara. Sí, sí, vamos para abajo, tranquilo. Subir no subimos. Gracias. Uy, perdón.
Tira un poco por aquí hasta llegar a la arena. Si te hundes mucho, busca arriba o abajo la arena más dura.
Como nos engañaron en el recorrido. Suave. Pastifica. Nada, cuando empieces a bajar, hay un repecho más pequeño y ya todo para abajo.
Voy bajando para Mogor ya. Me quedan nada, 15 minutitos. No, estoy aguantando. Nada, tranquilos. No puedo más. Nada, 3 kilómetros y ya está, se acabó. Cuidado con la bajada, Sí. Ahí chicos, paso. Pasa.
no se bajaba a la playa. Bueno, no hay nadie, va todos por arriba. Acabando, venga. Ya está. Último repecho y todo cuesta abajo. Ya. Yo, ¿me hiciste caso? Como aprietas, cabronazo. Anda, anda. Vamos. Modo de infiltración ya. Chum, 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 chum. Un kilómetro, Pedro. Venga.
Pachi! Vamos, Pachi! Con el Ayuntamiento de Marín, el Consell, y también la Diputación de Pontevedra, pues ha querido poner de manifiesto impulsando esas categorías menores. Esta carrera para los niños. Se me va. Esta actividad deportiva también esta actividad deportiva. Y ahora sí que ya nos centramos en la categoría absoluta y en la general también. Campeones. Categorías, tanto masculina como femenina, están hoy aquí corriendo por ese circuito maravilloso que ha diseñado Víctor Riego junto con la Consellería de Deportes do Concello de Marín.
ese concello de Marín, que no ha querido perder esa oportunidad de organizar esta prueba. Una prueba llamativa, atractiva. Muchos han estado hablando en nuestra geografía de esta prueba. Estarán pendientes la gente luego también. Hemos tenido pues esa salida en la playa Lapamán. Se ha fotografiado todo para que después, bueno, pues la gente vea las bondades y las virtudes que tiene Marín. Un enclave turístico fantástico. Sigue entrando más atletas. Dorsal 21. Roberto Fraga. Fenomenal Roberto, carrerón. 1 hora, 1 minuto. 1 hora, 1 minuto ya de carrera. Vamos, muy bien. Siguen entrando más atletas participantes. Cuando se cumple luminosa ya nos marca la 1 hora, 1 minuto y 40 segundos. Hasta el ¡Vamos, final. Rubén! Sí, hay que llegar hasta el final. ¡Vamos! Luego habrá esa clasificación con los chips que nos van a ordenar toda la clasificación. Luego ya se irá colgando también la página web del concello de Marín. Víctor. Bueno, pues nada, despacito y con buena letra, estos atletas están entrando en la línea de meta. Ya han entrado, yo creo, la mitad por ahí, Vamos a ver si lo ocupan confirmando también aquí la empresa de los chips, que llevan toda la mañana aquí poniendo esas alfombras para la correcta organización. ¡Venga, Robert! 127 completamente, la mitad por Ahí va,